Saludos, encantado de estar una vez más con ustedes en Econotemas, un espacio que es para ustedes, unos minutos de conversación, de diálogo sobre la economía nacional e internacional, en la grata compañía siempre del coproductor de toda la vida de Econotemas, que es don Carlos Cuello. Carlos, gracias. ¿cómo te sientes, hermano? Honrado de estar aquí nuevamente. Mira, Carlos, antes de entrar en materia, que nos vamos para lo hondo, porque vamos para el fondo y para el Banco Mundial y todo ese tipo de cosas. Y vamos a hablar con franqueza, como dices tú. Okay. Miren, estuve en un almuerzo de Seguros Reservas con el amigo director ejecutivo de Reservas, Osiris Mota, gran amigo nuestro, que ha conformado un equipo excelente ahí, con un desempeño formidable del Seguro Reserva, que es el seguro, uno de los seguros del Estado, porque hay un seguro agropecuario también. Sí. Pero en el caso particular del Seguro Reserva, una vez más este año, el año pasado, el 17, fue fabuloso. Ellos tuvieron ingresos totales por 8.746.312.469 millones de pesos. El total, el beneficios netos fue de 761 millones de pesos, algo formidable. Ellos pudieron darle respuesta a más de 48.000 reclamos. Recuerden ustedes que pasamos por un momento difícil con esas dos tormentas que afectó severamente infraestructura, además de infraestructura en Banano, Irma y María. También afectó infraestructura hotelera asegurada por Seguro Reserva y dieron respuestas satisfactorias. Yo espero que este desempeño tan importante de Seguro Reserva le sirva a la población para que vea que hay que asegurarse, hay que buscar la forma de asegurar sus bienes, porque nosotros estamos en la trayectoria de los huracanes, ya ustedes vieron ahí lo que acaba de pasar, y también tenemos una placa tectónica que nos podría en cualquier momento, no lo permita Dios, pero está ahí, un temblor de tierra considerable, afectarnos severamente. Y aunque uno quiere preservar la vida, pero la verdad es que también preservar los bienes con sacrificio. Usted levanta, compra su casita, su apartamento y entonces se le viene abajo, no lo permita Dios. Si tiene un seguro, por lo menos eso, parte de eso lo recupera. Así que ojalá podamos hacer eso. Mire, cuando volvamos de la pausa que vamos ahora. Ay, no va a dejar que yo le haga las felicitaciones también a quién? Osiris Mota. No, salud. Sí, claro. Creo que sería un buen superintendente de seguro. Vamos a la pausa. No, vamos a la pausa. Miren, les decía que ahora al regresar de la pausa, ahí vamos a tratar un tema que nos íbamos a ir para lo hondo. Lo hondo, ¿qué quiere decir? Bueno, hay dos informes, señores, con apenas días de diferencia. Uno que se dio a conocer en forma, como fuente informativa de uno de los periódicos nacionales, que es el del Fondo Monetario Internacional. En ese informe se dice, de acuerdo a ese despacho de prensa que no ha sido desmentido ni por el fondo ni por nadie, que los técnicos que han estado en el país en las últimas semanas, les recomendaron a la administración del presidente Danilo Medina que deben abocarse a una reforma fiscal en el país. Los problemas de déficit, tanto en el déficit presupuestario como los déficits que se tiene en el Banco Central, ellos dicen, y el problema de deuda, dicen que tiene que ser afrontado, y para ser afrontado con efectividad, ellos dicen que ya República Dominicana necesita una reforma fiscal. Pero días después, el Banco Mundial vino más o menos con la misma tónica. Un informe del Banco Mundial dice que el gobierno dominicano debe apurar esfuerzos para una reforma fiscal que incluya, este fue más directo,
que incluya un desmonte o una revisión de las excepciones fiscales en el país. Y mostraba como ejemplo el caso de las zonas francas y decía que las zonas francas, sus salarios, sus sueldos no son competitivos porque son costosos. Y entonces dice, eso hay que irlo desmontando. Yo quiero ahora con mi amigo Carlos Cuello que veamos y comentemos estos dos informes que coinciden en reforma fiscal. Me recordó una frase que tenía una vez un famoso curandero ahí en la Abraham Lincoln. Decía, el árbol que da fruto es el que le tira piedra. Justamente todo el mundo sabe que las extensiones de mayor peso, ¿no?, son las que se conceden a la zona franca y al turismo. Sí. Eso, cuando tú buscas lo que es el gasto fiscal, o sea, Sí. lo que el gobierno deja de recibir por conceptos de incentivos y exenciones o elusión. No, y la electricidad. Sí, pero la electricidad todavía la electricidad es de menor magnitud. La más Y ahí sí fuerte, es verdad que es un sumidero, porque ahí sí es verdad que pero no se con ve una nada. diferencia, la de la electricidad no se traduce en bienestar para la economía. Ah, son costos ahí insumidos, son estamos costos hablando. hundidos. Ahí me gusta. En el caso específico de los dos sectores, ¿no?, son están dos sectores dando florecientes para la florecientes, economía. sí, Por eso te digo, sí. o sea, estos dos sectores tienen un Te refieres a valor zona agregado. franca y a turismo. El turismo tiene un valor agregado mucho mayor, obviamente, Sí. por las características Sí, de claro. sus actividades. Pero yo pienso que, y lo he planteado otra vez en el programa, lo he compartido contigo, es cierto, hay que revisar todo lo que es el gasto fiscal. Porque para nadie es un secreto que tenemos un déficit. Y ese déficit se está traduciendo en mayor incremento del endeudamiento. Y Sí. el endeudamiento cada vez compromete una proporción más significativa de lo que son los ingresos fiscales. Sí. En este momento más del 20% se va a pagar intereses. Sí. Y para atender el servicio de la deuda es más del 40%. Entonces, es cierto, tenemos que poner el costo de esa situación. ¿Cómo hacer una reforma fiscal, como tú bien has dicho, que implique una revisión del gasto y, por supuesto, una revisión del ingreso? Ya con el ingreso, el propio Banco Mundial, en ese informe que tú haces referencia, destaca que haciendo más eficiente los mecanismos de recaudación, con esa misma estructura que nosotros tenemos, estructura tributaria, podríamos obtener mayores ingresos, más de un 18% incluso de cobertura. Ahora los ingresos aumentaron por eso. Sí, uno de los casos. Un 1%. Sí, todavía más un o poquito menos. lento, ¿no? Pero, de acuerdo con ellos, fíjate, en el caso específico del ITEVI, que constituye una de las principales fuentes de generación de ingresos ahora mismo Sí. para el Estado, la base que nosotros tenemos debería permitirnos tener unas recaudaciones que serían 2.8 veces, 2.8 por puntos porcentuales superiores a lo que estamos obteniendo. O sea, hay una evasión de un 40%. Ese es un La problema. eficiencia es de apenas un 0.35, cuando en la región es de 0.56. Tenemos la tarifa más alta en la región centroamericana y caribeña y obtenemos los menores resultados. Entonces, eso te indica que es un problema de eficiencia, Sí. contra la evasión, elusión, Sí. Informalidad, porque eso también, Ese otro también componente, pasa, ¿no? claro, sí. Entonces, habría que revisar todo. O sea, habría que coger y poner sobre la mesa todo lo que son las variables que intervienen en una verdadera reforma fiscal, ¿no? Porque no se trata solamente de seguir poniendo más impuestos, que lo vamos a pagar lo mismo que lo hemos venido pagando, ¿no? Sí. Entonces, el caso de la zona franca específicamente. Se habla de que el Estado le cuesta un empleo a la economía 5 veces más de lo que costaría en cualquier otra actividad fuera del sector zona franca. Eso lo dice el Banco Mundial. Sí, porque hay una alta exención. Ahora bien, parecería como que todo lo que es el estímulo para la producción de zona franca como incentivo, como ventaja, radica exclusivamente en lo que son las exenciones impositivas. Y no es cierto. No es cierto. Parecería como que el único valor agregado de la zona franca es el de los salarios directos, que hay que destacar como cada salario directo, formales, empleo formal. Sí. ¿Cuánto empleo Se crea? estima que hay 4 indirectos. Indirecto. Esas son sí. estimaciones. Pero ¿cuánto empleo que tenemos en zona franca? 163.000 empleos 163.000. aproximadamente. Después de la recuperación, porque se habían perdido. Cayó a cerca de 100, perdieron como cerca de 60.000. como ¿no? 60.000. Y fíjate que el Estado en ese momento se dio cuenta de la importancia del sector. Bajo esta misma que administración. tuvo que inyectarle recursos. Bajo la administración de Danilo Tuvo Medina. que inyectarle recursos. Y ahora se inyectó recursos. Claro. Sí. Entonces, como te decía, hay ese valor agregado. Pero además, otro dato que hay que destacar es que según un estudio hecho por Analítica,
el retorno de cada 100 pesos que se canaliza hacia la zona franca para la economía es 5 veces superior. O sea, por cada 100 pesos que el Estado de facilidades o concesiones, eso tiene un retorno de, o sea de que 500. compensa entonces. Más que compensa. Más ¿no? que compensa. Más que compensa. Pero lo otro es que las zonas francas responden actualmente por unos 5.7 mil millones de exportaciones, lo que equivale al 55% de las exportaciones del país. Sí, porque son nichos seguros. Son nichos seguros. Lo que sale de la zona franca se coloca ahí. Claro. Inmediatamente. Material gastable médico, por ejemplo. Que somos de los primeros países productores de esos reclones. No me inventen que se le va a hacer una patente para que una... Además, la calificación de esa mano de obra. Por más que tú quieras, dámele esa concesión a una empresa local para que la... pero tú eres loco. Pero mira lo que pasó con Herrera y con toda esa industria. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos. Yo no digo que sea necesario dar todas esas concesiones, pero sí te digo lo siguiente. Esa producción tiene para el país la ventaja de que nos posiciona en los mercados internacionales como exportadores de determinados renglones. Sí, pero hay un valor agregado que es el de la formación, el aprendizaje para los recursos esa humanos. Es otra cosa. Mira, ahora mismo el Banco Mundial en su último informe pone en primer plano lo que es el capital humano, ¿no? Y esos talentos, esos muchachos que egresan de las universidades, que están trabajando, ya no es una zona franca de textil, No. Tienen un aprendizaje tal, porque educación sin aprendizaje no te agrega capital humano, vamos a estar claros en eso, Entonces tienen una ventaja. Pero en tecnología nosotros estamos... Es que hay una parte que son tecnológicas. Y esos muchachos sí. a veces hacen traslado de aquí para otra parte del mundo, porque tienen una formación señor. ya que le permite desenvolverse en cualquier claro, otra parte. Claro. Entonces yo pienso que hay que somos cuidados. El Banco Mundial habla de contemplar un desmonte gradual, ¿no? Pero es muy fácil cuando algo da fruto, porque tiene un rol que inmediatamente a todo el mundo le cae encima. Y la pregunta que yo me hago, tal vez un poco atrevida, esos 23.000 o 25.000 o lo que fuere, millones que el Estado deja de recibir, que no es que la economía pierde, muy diferente, vamos a estar claros, garantiza que siendo reasignado por el Estado, redistribuido, va a aportar un mayor valor agregado a la economía. Perdona, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. Tú no estás seguro y yo lo dudo. Yo no estoy seguro, no. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta porque si los impuestos van a ir, vamos a suponer que sea una buena distribución de ellos, pero el país necesita otras cosas, necesita fuentes de empleo, necesita exportar, necesita reposicionarse en los mercados internacionales. No tenemos la misma garantía. No tenemos, esa es la realidad. Entonces hay que ser cauteloso. Hay que ser cauteloso. Es lo que nosotros entendemos. Sí. Cautela en la revisión. El gobierno ha llamado a la cautela. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Pero ciertamente el gobierno ha llamado a una cautela y la ha llamado en boca del ministro administrativo de la presidencia, Peralta, que ha dicho, bueno, esos informes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, nosotros los vamos a estudiar para tomar una decisión sobre eso. Nosotros, que somos unos frescos, porque nosotros venimos hace tiempo planteando la necesidad de una reforma, y Carlos Cuello aquí tiene incluso 2 o 3 semanas insistiendo en el tipo de reforma que se pudiera establecer en el país. Para mejorar, para empeorar. Para mejorar. Pero vamos a la pausa y vamos a hablar de esos detalles. Miren, en la pausa decíamos que el Fondo Monetario y el Banco Mundial coincidieron en un elemento, en sus 2 informes que se han dado a conocer en estos días, y es en llamar la atención del gobierno para que se aboque a una reforma fiscal. La reforma fiscal nosotros siempre lo hemos entendido, o sea, nosotros hemos dicho que ciertamente el gobierno tiene que revisar, tiene que buscar la manera de que
se establezcan políticas que le permitan al Estado engrosar a sus arcas suficientes recursos para responder a los requerimientos de la sociedad. Eso es verdad. Y lo ideal es que el gobierno recaude tanto como respuesta le pueda dar inmediato, devolvérselo a la población en servicios y bienes de calidad y eficiencia. En eso estamos. Y para eso se necesita un componente de transparencia y de vigilancia y de gasto efectivo, gasto público efectivo, positivo. En eso estamos también de acuerdo. José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la presidencia, Carlos, decía frente a ese reclamo que hacen el fondo, reclamo o sugerencia, porque reclamo no puede ser, sugerencia, que hacen el fondo y el Banco Mundial, que ellos van a revisar, que el gobierno va a revisar lo de la reforma fiscal, que mientras tanto ellos van a continuar con el esquema de mejorar las recaudaciones mediante la eficiencia de recaudación y el control que viene siendo prácticamente lo mismo, el control de la evasión, de la ilusión. Muy oportuna la declaración del ministro. Es importante. Porque tú mandas una señal con eso de que puede Pero tú hablabas en el segmento anterior del ITEVI, por ejemplo, que tiene sus limitaciones, no solo porque no se paga, sino porque hay que ver cómo se revisa el ITEVI, si se va a ampliar, hasta dónde debe llegar, si se va a hacer si va a haber una sola tasa, si va a diversificarse, si va a incorporar otros bienes y servicios. Y está el caso de las exenciones estas, que son terribles en el caso del combustible y en el caso de la energía eléctrica. Yo creo que el principal problema aquí es la evasión. La evasión, definitivamente. El nivel de evasión, que el propio director de Impuestos Internos dice que es el 40%. Eso es muy... Ese es el principal problema. Y el propio Banco Mundial dice, señores, que ustedes son ineficientes cobrando. Ustedes están cobrando aquí un 0.35 y los otros países en la región con menos tipo que ustedes, menos tipo impositivo, tienen una eficiencia de un 56%, 0.56. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Sabemos que en gran medida la evasión obedece a la informalidad de ciertos sectores de la economía. Entre otras cosas, sí, pero también a los trucos, también, a las malas mañas, ahora a las malas la artes. DGI va a lanzar un nuevo sistema de comprobante fiscal, porque hay también manejo doloso de comprobantes fiscales. Sí, ¿no? Porque hay una forma de la gente buscársela. Sí. Y se la busca porque no hay sanción. Porque no hay sanción. Cuando hay sanción... no, y además porque es muy severo. Es muy alto a quienes también, se le cobra, sí, que es a la clase media, también, se es sumamente también, severo con la clase media. Sí, también es inequitativo el sistema. El sistema de impositivo es inequitativo. Es inequitativo. Entonces, yo entiendo que sí, que hay que revisarlo necesariamente, ¿no? Pero fíjate que a propósito, el fondo ya terminó su revisión. La terminó. Seguramente que en los próximos días aparecerá la nota en la página web del fondo. Exacto. Y es casi seguro que va a venir por ahí también. Eso es lo más probable. Con ese detallito, ¿verdad? Pero lo cierto es que si el país tiene políticas de incentivo para atraer inversión extranjera, para atraer capitales, tiene una dirección de comercio exterior aquí, lo que era antes CEDOPEX, tiene una dirección de zona franca. También. La preside la hermana de esta muchacha, Hernando Durán, creo que. Sí. Entonces, tiene que definir políticas, porque ese tipo de señalamientos podrían bloquear, impedir o limitar lo que pueden ser nuevas inversiones hacia ese tipo, esa actividad, que es una actividad que la economía ya y la valoración de esas certificaciones que tanto nos han favorecido, de la FISH, de todo eso. Todo eso pudiera variar si no se toman correctivos. Claro. O sea que yo te diría, tomar medidas en una economía que está funcionando, que está registrando crecimiento, es muy complejo. Muy complejo porque de repente tú dices, bueno, el Estado está cada día con menos recursos. Pero y con alternativas que encuentran, por ejemplo, obstáculos, como es el caso de la minería, por ejemplo, que está teniendo problemas para seguir su desarrollo. No, aquí minería debe olvidarse que va a hacer concesión. Entonces, aquí ninguna concesión minera, ninguna la van a dejar pasar. Va a ser del agrado de los grupos de presión. Ninguna. Olvídate de eso. Eso, mira, esa es una realidad lo que tú estás diciendo. Sí. Y es una lástima porque los países desarrollados, verbigracia, Canadá, los propios Estados Unidos,
con explotaciones mineras, yacimientos considerables. Y esos mismos protocolos son los que se están implementando en el país, pero ya ahí está el gusanillo social y esa licencia social. Qué difícil la licencia Muy social, difícil. muy difícil. Y ese sí es un nicho importante, lo demostró porque ese presupuesto que hemos tenido en los últimos años se ha nutrido en mucho por el oro de ahí Sí, y el país, por ejemplo, que ahora mismo fue uno de los principales sectores de inversión extranjera. ¿Sabes cuánto fue? 28% el 48, el aporte. Entonces, más de 3.000 óyeme, millones. Óyeme, un país, O sea, un país que dice, no, yo no voy a explotar esos recursos naturales. Entonces, deshacerse o desestimular un sector como la zona franca o desestimular el turismo, yo no sé cuál es entonces la capacidad de respuesta para eso. Sí, hay que ver los procedimientos que se van a utilizar. Ya hay procedimientos que son compatibles con lo que es la preservación de los recursos naturales. Pero claro, están ahí. Y hay que verlo, pero esa gente no entiende nada. Pero no lo entiende. Pero esa gente no lo entiende. Y hay unos grupos ahí Pero mira, uno de los proyectos más importantes del gobierno es el de Domingo Sabio. Sí. Tú lo conoces muy bien, Sí, esa y parte, ya- ¿no? y sí, Oye, claro. se está hablando de hacer algo similar a lo que se hizo en la Barquita. Sí. Pero la gente insiste en que eso Es va casa por romper, casa, va a no, romper que eso va a romper la familiaridad, que eso va a cambiar los estilos de Pero ¿tú vida. sabes cuál es la Pero que familiaridad? eso no La es- inmundicia. pero es que eso no es habitable. Eso no es habitable. Nunca debió ser. Entonces, el gobierno lo ubica ahora, ya antes habían sido reubicados, vuelven Sí, otra pero el vez. movimiento Y el- social debería apoyar, ayudar en eso. No, al contrario. Y lo que hacen Hace es al causa contrario, común. atizar eso. Que no pueden ser sacados de esa zona. No, Pero para ven que acá, sigan pero siendo es que ahí pobres. no hay. Para que ¿dónde? porque eso que le llaman familiaridad es hacinamiento, Pero es es que- promiscuidad, Es que no son es zonas insalubridad. habitables. Eso no es acto para asentamiento humano. Es difícil echar hacia adelante una nación. Y entonces, como dice Cuello, lo que va marchando bien, porque ciertamente Zona Franca, por ejemplo, marcha, Sí. crea empleo, buenos empleos, directos. Empleos formales. En una economía Exacto. donde tiene más de la mitad de los empleos que son informales. Entonces yo pienso que hay que darle un almohadazo a eso, como Así dice es. el ministro Peralta. Hay Así que darle es. un almohadazo a eso. Terminamos, hermano. Ah, bueno. Por hoy, Por hoy terminamos. seguiremos nuevamente la próxima semana. Dios mediante. Así es. Muy bien. Nos vemos.